El sol se oculta lentamente sobre el horizonte, sumergiendo a Tel Aviv en una suave penumbra. Las luces de la ciudad parpadean mientras las personas continúan con su día. Los coches pasan a gran velocidad, y los cafés están llenos de gente disfrutando de una tarde tranquila. Pero debajo de esta apariencia de calma, se esconde una tensión que, a medida que pasan los días, será cada vez más difícil de ignorar. Israel ha existido en un estado constante de alerta desde su fundación en 1948. Rodeada de naciones árabes hostiles, su existencia siempre ha estado marcada por la guerra y la desconfianza. A lo largo de las décadas, Israel ha luchado por mantenerse firme ante sus enemigos, desde las guerras de independencia hasta las de Yom Kippur, pero nada de esto ha preparado a la nación para lo que está por venir. Un sonido distante, casi inaudible al principio, comienza a elevarse. No es un sonido cualquiera. Las sirenas de alerta, familiares pero siempre aterradoras, empiezan a sonar a lo lejos, anunciando un peligro inminente. Las luces de las calles titilan como si la ciudad misma estuviera a punto de temblar. En el corazón del mundo árabe, Bagdad, el régimen de Saddam Hussein vive su propio momento de tensión. En 1990, Irak, bajo el liderazgo de Hussein, está en plena expansión, buscando aumentar su dominio sobre el Golfo Pérsico. El país tiene una gran riqueza petrolera, pero eso no es suficiente para Saddam, quien siente que el poder de su nación debe ser aún mayor. En un movimiento agresivo y calculado, Irak decide invadir Kuwait en agosto de 1990. El pequeño estado, rico en petróleo y estratégicamente ubicado, es una presa fácil, y Saddam está dispuesto a tomarlo a cualquier costo. El objetivo es claro: extender la influencia de Irak y controlar aún más los recursos del Golfo. Pero este acto no solo enfurece a Kuwait, sino que también provoca una condena internacional inmediata. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite rápidamente una resolución exigiendo la retirada de las fuerzas iraquíes de Kuwait. Los Estados Unidos, junto con una coalición internacional de naciones, comienzan a planear una ofensiva militar para liberar a Kuwait de la ocupación iraquí. Las tensiones se disparan y el mundo se prepara para lo peor. Sin embargo, Saddam Hussein no se deja intimidar. Sabe que la coalición liderada por Estados Unidos es poderosa, pero también sabe que su ejército, aunque debilitado por años de guerra, es capaz de infligir daño. Consciente de que una derrota sería devastadora para su régimen, toma una decisión radical: si no puede ganar con la fuerza militar, puede ganar al crear el caos en la región. Hussein lanza misiles Scud hacia Israel, el vecino distante y políticamente distante de Irak, pero que, para él, representa un enemigo simbólico que debe ser atacado. Mientras los primeros misiles iraquíes surcan el aire, una reunión de urgencia tiene lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los embajadores de las principales potencias del mundo están reunidos, mirando con preocupación los informes de los ataques a Israel. En la sala, los murmullos son incesantes, pero la decisión está clara. La coalición debe actuar rápidamente para evitar que Irak se salga con la suya. El embajador de Estados Unidos dice: el ataque de Irak a Israel no solo es un acto de agresión, sino también una provocación que puede desestabilizar aún más la región. Debemos responder con firmeza. El embajador de Francia agrega: no podemos permitir que esto quede impune. Israel debe ser protegido, pero también debemos evitar que este conflicto se convierta en una guerra a gran escala. Y el embajador de la Unión Soviética advierte: la situación es muy delicada. Si Israel responde, podría arrastrar a toda la región a un conflicto sin fin. La coalición debe ser cautelosa. El cielo se oscurece por completo cuando el primer misil iraquí impacta cerca de Tel Aviv. La explosión resuena en toda la ciudad, un eco de la guerra que llega desde el este. Las sirenas suenan con más fuerza ahora, alertando a los ciudadanos de que el peligro está más cerca de lo que pensaban. En las calles, el caos se desata.
Las personas corren, se agachan y buscan refugio. Los comerciantes dejan sus puestos. Los niños son levantados en brazos, y los conductores de los vehículos intentan encontrar rápidamente un lugar seguro. Es un miedo palpable. El miedo a lo desconocido, a la guerra que se ha desatado en su propia ciudad. La televisión transmite imágenes en vivo de las fuerzas de defensa israelíes preparándose para lo que se viene. En las oficinas gubernamentales, los líderes israelíes se reúnen rápidamente para decidir cómo responder a los ataques. A pesar del pánico, Israel mantiene la calma. Los ataques de misiles iraquíes no son nuevos para ellos, pero nunca antes habían sido tan directos, tan enfocados en su territorio. Un soldado israelí se pregunta, ¿por qué nos atacan? ¿Qué hemos hecho? No tenemos nada que ver con este conflicto. La guerra está al otro lado del Golfo. ¿Por qué aquí? El sonido de los misiles sigue resonando en la distancia. Los soldados israelíes se posicionan, pero el comando militar sigue una estrategia: no responder directamente a los ataques. Hay algo más grande en juego, algo que podría ser más destructivo si se decide involucrarse directamente. En el centro de operaciones del ejército israelí, la tensión es palpable. Los oficiales están al tanto de la gravedad de la situación. La amenaza de un conflicto a gran escala está al alcance de la mano, pero también saben que no pueden actuar por impulso. Si Israel responde de forma agresiva, podría dar lugar a una guerra con Irak, que sería devastadora para ambos países y para la estabilidad de toda la región. No podemos dejar que esto escale. Debemos ser pacientes. Los misiles iraquíes pueden ser dolorosos, pero responder de inmediato podría tener consecuencias catastróficas. El presidente israelí está informado de cada movimiento, pero también tiene la presión de sus aliados. Estados Unidos le pide que no se implique directamente, que se concentre en la defensa, pero que evite una escalada que podría afectar toda la región. Mientras tanto, las familias israelíes se amontonan en los refugios, buscando consuelo en medio de la incertidumbre. En las calles, los servicios de emergencia trabajan a toda velocidad para tratar de minimizar los daños. La ciudad está viva con la energía de la resistencia, pero la amenaza de la guerra es una sombra que no desaparece. La Casa Blanca está llena de actividad. La administración de George H.W. Bush se enfrenta a un dilema estratégico. Mientras la coalición internacional avanza hacia Irak, con el objetivo de liberar Kuwait, la situación sobre el papel de Israel en este conflicto sigue siendo un tema delicado. En el despacho oval, el presidente Bush se encuentra con sus asesores más cercanos. El ataque de Irak a Israel fue un acto de provocación, pero debemos asegurarnos de que Israel no entre en la guerra directamente. Si lo hace, todo cambiará. La situación podría desbordarse en un conflicto de proporciones aún mayores. Israel no tiene ninguna obligación de quedarse al margen, pero nuestra prioridad es Kuwait. Si ellos responden, eso podría terminar en una guerra a gran escala. No podemos permitirlo. Desde el Pentágono, los militares monitorean las fuerzas iraquíes en el Golfo, pero la amenaza de un conflicto con Israel persiste. Los misiles Scud, lanzados por Irak hacia Tel Aviv, no son suficientes para arrastrar a Israel al conflicto, pero las presiones siguen creciendo. Las fuerzas iraquíes no se detendrán y la resistencia de Kuwait se está debilitando. Pero tenemos que calcular cada movimiento. Israel está bajo ataque, y si no actúa, las tensiones seguirán escalando. En el desierto árido de Arabia Saudita, las fuerzas de la coalición están listas para avanzar. Los aviones de combate de Estados Unidos surcan el cielo mientras los soldados se alinean en el vasto paisaje desértico. La preparación es meticulosa, pero el ambiente está cargado de ansiedad. Tenemos todo listo para la ofensiva. La primera fase de la operación ya está en marcha, pero tenemos que mantener la presión. La situación en Israel podría volverse crítica si no controlamos bien los tiempos. En las salas de planificación, la coalición coordina sus movimientos.
Las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados se preparan para atacar Irak, pero la incógnita de la reacción israelí sigue pesando sobre las decisiones. Si Israel decide intervenir, eso podría desatar un conflicto aún más amplio que involucra a todo el mundo árabe. En Bagdad, Saddam Hussein observa las últimas noticias de la coalición internacional mientras discute con sus generales. El avance de las fuerzas extranjeras hacia Irak es inevitable, pero el líder iraquí no está dispuesto a sucumbir sin más. No puedo permitir que estos occidentales intervengan en el Golfo sin consecuencias. Si Israel entra en la guerra, entonces todo cambiará. Haré que paguen. Señor, debemos ser cautelosos. Israel tiene una fuerza militar significativa, y un conflicto con ellos podría arrastrar a todo el mundo árabe. Necesitamos algo que los debilite sin que escalen demasiado. Mi estrategia es simple: atacar a Israel directamente. Ellos son un símbolo de nuestra opresión. Si puedo arrastrarlos a la guerra, será una victoria psicológica, y la región se levantará contra ellos. La ira de Hussein es palpable. No solo ha invadido Kuwait, sino que ha provocado una reacción en cadena que podría sacudir el equilibrio de poder en toda la región. Pero también sabe que debe manejarlo con astucia. Un conflicto con Israel es una espada de doble filo. En el cuartel general del ejército israelí, la tensión alcanza su punto máximo. Los ataques iraquíes continúan, y la población vive con miedo constante. Las calles de Tel Aviv están vacías, las escuelas cerradas y la vida nocturna apagada. Israel se encuentra en un limbo, atrapada entre la necesidad de defenderse y la presión de no hacer estallar el conflicto. La coalición internacional finalmente lanza la ofensiva final. Los misiles de la coalición caen sobre las posiciones iraquíes, mientras las fuerzas terrestres avanzan hacia Kuwait. La derrota de Irak es inminente. Pero mientras todo esto ocurre, la atención del mundo se mantiene dividida. Los misiles Scud, que continúan cayendo sobre Israel, son un constante recordatorio del juego de poder que está sucediendo en Oriente Medio. El viento del desierto se lleva las huellas de los soldados caídos. Los misiles iraquíes que volaron hacia Israel nunca lograron desencadenar una guerra abierta entre las dos naciones. Pero el miedo persistió, y con él, el eterno recordatorio de que la paz en Oriente Medio nunca es más que un sueño lejano. Israel, aunque bajo constante amenaza, se mantiene firme. La coalición liderada por Estados Unidos ha logrado liberar a Kuwait, pero el costo de la guerra ha sido alto para todos los involucrados. Y en el corazón de todo esto, el pequeño país israelí sigue sobreviviendo, siempre en la cuerda floja entre la paz y la guerra, sin saber